Señor. Si tú crees en el nombre que es sobre Sí, todo Señor, nombre. creemos en tu nombre. Amén. Creemos en tu nombre, Señor. Creemos en tu nombre, Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Creemos en ti, creemos en ti, creemos en ti, Señor. Dígale a Dios, creo en ti, Señor. Creo en tu bondad, creo en tu misericordia, creo en tu amor para mi vida. Creo en tu salvación, creo en tu misericordia. Creo, Señor, que estás conmigo. Creo que me amas. Creo, Señor, que soy especial para ti en Cristo Jesús. Creo, Señor, en que tu amor es infinito. Creo, Señor, en tu poder para rescatarme, para levantarme, para sanarme, para restaurarme. Dios, creo en ti. Creo en ti, Señor Jesús. Dile a Dios que crees en Él, porque a veces la mente, a veces estamos turbados de pensamiento y eso nos roba la bendición y nos roba el gozo y nos roba la paz. Así es que dile a tu alma, como el salmista le dijo: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es que ordénale a tu alma y dile: creo en ti, Señor, espero en ti, Señor, mi confianza está en ti, Señor, y en nadie más. A ti doy la honra y la gloria, Señor. Este domingo, papito precioso, nos hemos congregado en tu nombre, y al hacerlo se garantiza la presencia de tu persona en medio de nosotros, porque donde al menos dos o aún más se reúnen en el nombre del Señor, ¿quién está en medio de esa reunión? Está Jesucristo. Aquí está con nosotros nuestro Rey. Así es que adórale, bendícele. Nos ha ayudado la alabanza, nos ha inspirado la adoración con música, pero ahora te pido que con tus propias palabras, lo que hay en tu corazón, exprésalo a Dios. Dile: bendito seas, papito precioso, te doy gracias. Toma un instante, porque a veces no hay oportunidad para hacerlo, para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por ti en estos últimos días, quizás incluso horas. Dale gracias a Dios, bendícelo, bendice su nombre, bendice el nombre del Señor. Dale gracias, enumera 2, 3, 4, 5 cosas y te doy gracias por esto en forma específica. Te bendigo por esto otro. Gracias por mi familia, mi salud, trabajo. Gracias porque me has guardado, me has protegido. Gracias, Señor, sobre todo por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de mi vida, en mi corazón, en mi familia. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Tomen todo su lugar. Muy buenos días, les saludamos con alegría, con gozo en este domingo tan bonito de noviembre, ya a mediados de noviembre, ya terminando casi más bien el mes. ¿Verdad que el frío realmente no ha hecho mella en nosotros? ¿Verdad que no lo estamos disfrutando? ¿Quiénes están disfrutando el frío toluqueño rico? Le tengo una buena noticia, sobre todo a las damas, que el frío permite que envejezcamos más lento, digamos, ¿no? O sea, el frío nos conserva. ¿Cuántas damitas dicen gloria a Dios por el frío? Amén. Bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor, nuestros hermanos, amigos que nos siguen en la transmisión. Dios bendiga sus vidas y sus hogares. Bueno, y agradecer a los hermanos y hermanas que han empezado a decorar y están decorando el salón con motivos navideños. Bendecimos sus vidas, muchísimas gracias por ambientar este espacio, pero no se nos olvide, el motivo de la celebración es, ¿quién es, mis amados? Es nuestro Señor Jesucristo. Y a quienes están ayudándonos con esta decoración, les voy a pedir un favor. ¿Por qué no colocamos, por ejemplo, es una sugerencia de este lado, así como algún elemento, como el que está aquí a mi derecha, que dice Iglesia Zoe, quizás de este lado, enmarcar lo que diga con toda claridad: el motivo de la celebración es Jesucristo, que no se nos olvide. Gracias al Señor, y bendecimos a los niños y a las niñas que han madrugado este domingo, que le han dicho a las cobijas y al frío: no me importa, yo voy a la casa de Dios a adorar junto con mi familia. Vayan a tomar a sus salones clases que sus maestros y maestras han preparado con tanto cariño, con tanto amor. Y volvemos a felicitar, no me canso de decirlo,
a todos los niños y las niñas que han sido tan obedientes, disciplinados, para seguir con todas las precauciones pertinentes de esta situación de salud que estamos viviendo. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 1 y versículo número 7. Segunda Timoteo 1, 7. Y vamos a dar lectura juntos a este breve pero poderoso versículo de las Escrituras. Ya cuando estén todos listos, ya en pantalla, ya con su Biblia en la mano, en su dispositivo electrónico, digital, en casa, cuando estemos listos, vamos a decir entonces, ¿estamos listos? ¿Están todos listos conmigo? Vamos a prepararnos para comer la bendita palabra de Dios. Y dice entonces este texto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Me ayudan a repetirlo en voz alta todos? Adelante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. A ver, trate de memorizarlo una tercera vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado Señor, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine la palabra, llene nuestro corazón de fe, de amor hacia ti. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y no vuelve vacía, cumple el propósito por el cual hoy se medita, se estudia. Yo te pido en lo personal, me des de tu gracia, precioso Espíritu Santo, dirígeme. Y como iglesia nos ponemos de acuerdo y atamos y reprendemos toda obra demoníaca que quiera robarnos la bendición. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos que así sea. Todos tenemos, mis amados hermanos y hermanas, alguno o algunos versículos especiales en nuestras vidas, ¿no es verdad? Hay textos que por alguna razón memorizamos fácilmente y en ciertas circunstancias los recordamos y aún hasta los declaramos. Y todos tenemos entonces como textos preferidos. ¿Cuál es el suyo? ¿O cuáles son los suyos? A ver, lo invito a participar. Por ejemplo, los deportistas cuando salen, cristianos por supuesto, a competir, les gusta mucho ponerse una camiseta y en la cual se puede leer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13. No hay duda de que quizás el pasaje más popular es Juan 3:16, que dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos tenemos un texto favorito o algunos textos predilectos. El de su servidor, creo que hasta el día de hoy sigue siendo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y quizás algún soltero o soltera puede decir: a mí el preferido es el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Bueno, cada quien, ¿verdad? Un versículo bíblico es poderoso cuando es usado por el Espíritu Santo y toca nuestras vidas. Una sola declaración puede cambiar una vida y aún puede cambiar la historia misma. El gran reformador Martín Lutero, estudiando las Escrituras, encontró un pasaje ahí en Romanos 1:17, y cuando el Espíritu Santo iluminó ese pasaje de Romanos 1:17, créame que la historia de la iglesia y del mundo cambió. El Espíritu Santo le iluminó ese texto que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y ese versículo, repito, cambió la vida de este hombre, pero cambió la historia de la iglesia y de la humanidad. Un pasaje bíblico, un solo versículo de la Escritura tiene el suficiente poder para transformarnos, mis amados. Y este versículo que vamos a considerar, que nos dice que Dios no nos ha dado espíritu
de cobardía, pero en cambio sí nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos está diciendo claramente que tú y yo tenemos al alcance, por cuanto el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos a nuestra disposición tres recursos que usados por el Espíritu se convierten en recursos sobrenaturales y nos van a ayudar a avanzar en la vida, a vivir en el centro de la voluntad de Dios, a cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Y esos tres recursos, dilo conmigo en voz alta por favor, di poder, amor y dominio propio. Dilo una vez más, di yo tengo poder, amor y demonio propio. No, eso no lo diga. Y dominio propio. Comienza diciendo el versículo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La palabra espíritu en este versículo es la traducción del vocablo griego neuma. Y el uso del término neuma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene tres posibles acepciones. Número uno, puede hablar del espíritu del hombre. Se puede referir al espíritu del hombre. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Cuando dice el hombre tiene un espíritu, por ejemplo, afable, tiene un espíritu quieto, un espíritu alegre. Por el contrario, puede haber un espíritu en alguna persona iracundo, un espíritu turbado. Entonces se puede referir este versículo al espíritu humano. Pero también se refiere al Espíritu Santo. Y los traductores de las Biblias, de las tantas versiones bíblicas que existen actualmente, han tomado precaución de siempre escribir en mayúsculas Espíritu Santo. Cuando se refiere al Espíritu de Dios, usted lo va a encontrar en la gran parte, mayoría de las Escrituras, que es escrito en mayúsculas. Pero también se puede referir a un espíritu inmundo, a un espíritu demoníaco, un espíritu diabólico. Así es que no estamos seguros, esa es la verdad, si cuando dice aquí el texto que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, si se está refiriendo, definitivamente no se refiere al Espíritu Santo, un espíritu de cobardía, eso sería una contradicción, pero puede referirse a un espíritu humano que está turbado, que está intimidado, que está atemorizado, que está arrinconado. Pero también se puede referir a un espíritu demoníaco que opera en una persona y le siembra miedo, duda, temor, intimidación. Y para efectos del estudio de hoy, no importa, no nos interesa tanto saber si se refiere a un espíritu humano o a un espíritu demoníaco, porque cuando el espíritu humano se encuentra en esa condición limitada, intimidada, Satanás lo sabe. Y aunque el problema comenzó meramente en el ámbito humano, el diablo, que es un cazador, va a lanzar. Si yo tengo duda y descubre en mí duda acerca de Dios sobre todo, él va a lanzar espíritus de duda. Si él sabe que en mi corazón, meramente, humanamente hablando, hay temor, entonces el diablo mentiroso va a enviar espíritus de temor. Entonces, cuando dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, mis hermanos, simple y sencillamente debemos creerlo, sea que se refiera al espíritu del hombre o sea que se refiera a un espíritu demoníaco. El significado particular de este espíritu de cobardía es temor, miedo, timidez, intimidación. Son tantas las cosas que pueden causarnos esto en la vida. Malas experiencias, dificultades, ¿quién no las tiene? Y repito, Satanás aprovechará esa condición y va a atacar ahí, y a veces establece terribles fortalezas. Pero en el caso de Timoteo, que es a quien el apóstol Pablo escribe esta segunda carta, en el caso de Timoteo, él se encontraba intimidado, o al menos corría el riesgo de ser intimidado, porque había situaciones en su vida que lo tenían o posiblemente lo podrían tener así. No busqué los textos por cuestión de tiempo, pero leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo: ninguno
tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. El ministerio pastoral de Timoteo era cuestionado, era confrontado. Gran parte de la comunidad de creyentes y no creyentes lo veían como un pastor muy joven, y la deducción era: no tiene experiencia. ¿Qué tiene que enseñarnos? Porque ha de ser levantado como líder de nosotros. Este tipo de actitudes contra Timoteo lo tenían intimidado. En 1 de Timoteo 5:23 leemos que el apóstol Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de Coca-Cola. Bueno, la estoy yo actualizando, ¿verdad? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Había otra razón por la cual se sentía limitado Timoteo: era débil físicamente. En 1 de Timoteo 1:3 leemos que también era atacada la iglesia que él pastoreaba, que era la iglesia de Éfeso, por falsos maestros y falsas doctrinas, y él se sentía limitado, intimidado por esas cosas, no sabía en un momento qué hacer. Por eso dice ahí 1 de Timoteo 1:3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había otra cosa que limitaba e intimidaba a Timoteo, y era que el apóstol Pablo, su maestro, su padre espiritual, el gran apóstol de la iglesia cristiana, se encontraba preso por causa de la persecución que se había levantado por el Imperio Romano contra los cristianos. Y de alguna manera podríamos suponer que bien Timoteo podría pensar: a ver cuándo vienen por mí también. Eso causaba temor y preocupación, intimidación en él. Así es que, repito, todo esto había debilitado, desanimado, intimidado a Timoteo, o al menos estas cosas que acabo de mencionar podrían llevarlo a esas condiciones. Los problemas, los enemigos que enfrentamos, nuestras limitaciones, fracasos, ataques demoníacos, claro que nos pueden intimidar, claro que nos pueden limitar, claro que nos pueden desanimar. Pero cuando nos encontremos en cualquiera de estas condiciones que he mencionado, no lo olvidemos, porque de eso se trata el mensaje de hoy: que en nosotros no opera un espíritu de cobardía, sino en nosotros opera un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder, lo dice claramente el texto. La palabra poder viene del vocablo griego dunamis, de donde deriva la palabra dinamita, que significa fuerza, capacidad para lograr, eficacia, potencia. Es aquello que nos hace capaces, y también implica poder milagroso. Cuando dice la Escritura entonces que yo tengo espíritu de poder, ¿cree usted que Dios está mintiendo? ¿O cree que Dios quiere y puede impartirnos esa clase de poder? ¿Cómo se manifiesta esta clase de poder en la vida de un hijo y de una hija de Dios? ¿Cómo se manifiesta este poder al cual alude este precioso versículo? Lo primero, mis hermanos, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, es algo muy sencillo: es creer que ese poder está en mí, por cuanto el Espíritu Santo, quien es el espíritu de poder, habita en mí. Eso es lo primero: creer que tengo poder, no poder humano, el cual es muy limitado, sino el mismísimo poder de lo alto, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Mire, creer que podemos, al menos en el ámbito humano, es bien importante. Suceden cosas extraordinarias cuando meramente, humanamente creemos algo. Cuando creemos que sí podemos, y repito, aún solo en el ámbito humano, eso va a despertar una nueva esperanza, eso activa el ánimo, eso produce una nueva energía, eso incluso despierta la creatividad. Cuando se cree que se puede, ha habido grandes conquistas, grandes avances de la humanidad, y simplemente ahora que comenzó la pandemia, con la cual tenemos ya 2 años,
pues la ciencia, los grandes laboratorios inmediatamente se dispusieron a invertir dinero y recursos tecnológicos para desarrollar vacunas y medicamentos, y le aseguro que si pensasen que no podían, no hubieran comenzado. Pero claro que se puede, y repito, lo digo por tercera vez, aún en el mero ámbito humano, creer que podemos es liberador, ayuda muchísimo. El eslogan de la campaña, lo recuerdo en este momento, del primer presidente afroamericano en los Estados Unidos, Barack Obama, su eslogan, no sé si lo recuerden, decía, "Yes, we can". ¿Lo recuerda? Sí se puede. Y bueno, nos robó a los toluqueños esa frase, porque esa frase al menos la hizo popular el Club Toluca. ¿Lo sabía? Cuando en una de las finales del Club Toluca estaba siendo goleado 2-0 por el Necaxa, lo recuerdo muy bien. 2-0 iba perdiendo, y el último partido, entonces empieza la porra, ¿verdad? La bendita perra brava, que no sé si tenga algo de bendita. Y empezaron a decir, sí se puede, ¿lo recuerdan? Sí se, y gol, 2-1, sí se puede, y gol, 2-2. Terminó el partido a favor del Club Toluca 4-2. Sí se puede. Y estoy hablando meramente del ámbito humano, pero aquí se refiere a algo muchísimo muy superior. Se refiere al poder del Espíritu Santo, al poder que el Espíritu Santo nos imparte. No lo busque, asumo que usted conoce este texto, Hechos capítulo 1 versículo 8, es una de las promesas que Jesús le dio a la iglesia, y él dijo, y recibirán, ¿qué cosa? Poder, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Había un propósito en ese poder. A continuación el texto dice, y me serán testigos, y me serán testigos. El poder del Espíritu Santo inicialmente es para ser un testigo eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es el poder de Dios. Pero creo que si solamente lo enfocamos, ese poder que viene al cristiano, que viene a la cristiana por el Espíritu Santo, si solo enfocamos para ser eficaz en dar testimonio de Cristo, creo que es limitada la aplicación. Yo pienso que debemos también aplicarlo a la vida diaria, en toda circunstancia, en toda situación. Yo debo, y estoy hablando que en primer lugar debo creer que ese poder está en mi vida, y en toda circunstancia, por sencilla, por cotidiana que sea, ahí yo puedo ver la gloria de Dios cuando ese poder se manifieste en mi vida. Puede ser un asunto tan sencillo como un problema en la casa, como una situación que ocurrió en el matrimonio, como un pequeño problema de salud. ¿Por qué el Señor había de limitarse ahí? No, Él es poderoso en lo que para nosotros es grande, y es poderoso en lo que para nosotros es pequeño. Pero si me afecta, si me roba la paz, si me tiene intimidado, entonces ese poder es para nosotros, porque Dios no nos quiere en esa condición. Lo dice claramente el versículo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder. Lo segundo, para que se manifieste este poder en nosotros, es también algo bien sencillo, pero que a veces nos cuesta trabajo reconocer. Y es aceptar que somos débiles, aceptar que somos débiles. Sí, cuando reconocemos que no podemos más, que no sabemos cómo, que hasta aquí hemos llegado, que he intentado de una y otra forma y no logro nada, sabe que esa es una buena condición en la cual a veces Dios permite que nos encontremos justamente para experimentar ese poder. Así dice segunda Corintios 12:9. Vaya conmigo por favor ese pasaje. Segunda de Corintios 12:9. Y en un momento de extrema debilidad, de extrema incapacidad, de extrema condición limitante, el apóstol busca al Señor Jesucristo. Y déjeme, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero es como si él dijese, ya no puedo. Ayúdame, por favor. Y el Señor le contesta, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Así de sencillo, como suena, como lo estoy diciendo.
La segunda forma como se manifiesta el poder de Dios en mi vida es reconociendo mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, sigue diciendo el apóstol, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué requiero? Reconocer mis debilidades. Es como decirle a Dios: Señor, hasta aquí llego. Ahora descanso en ti. Ahora espero en ti. El lunes pasado fue operada, tuvo una cirugía, mi esposa, muy delicada. Agradezco tanto la intercesión de todos ustedes en favor de ella. El Señor se glorificó en su vida. Y bueno, regresamos a casa, la dieron de alta, pero una noche en la madrugada me despierta eso de las 4 de la mañana y me dice: papi, me siento mal. Ya desperté yo a las 4 de la mañana. Bueno, yo me despierto todos los días a las 4 de la mañana, es que no me costó ningún trabajo despertar. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No puedo respirar, siento que me asfixio, la cabeza me estalla. Llévame al hospital. Ahí vamos, mis hermanos, a las 4 de la mañana al hospital. Y yo le confieso que en ese momento se me olvidó que había poder de Dios a nuestra disposición. Cómo quisiera predicarme lo que hoy estoy predicando, ser yo el primero que escuche esta enseñanza, porque reconozco mis limitaciones. Y entonces me ganaron los nervios y córrele y que no se nos olvide nada, y vamos en la camioneta ahí muy rápido en la noche y bueno, llegamos al hospital, yo todo nervioso, exigiéndole a los enfermeros, a los médicos que atiendan pronto a mi esposa, por favor, oxigenación, bajísima la oxigenación, ¿verdad? La saturación, hemos aprendido cuántos términos ahora en la pandemia. Y pasaron 1 hora, 2 horas, llámenle al doctor, al cirujano, al que lo operó, córranle. Y uno queriendo tomar control, ¿verdad? Queriendo ordenar, queriendo hacer las cosas en nuestra capacidad, pero el Espíritu Santo me redarguyó. El Espíritu Santo me mostró que estaba yo actuando mal. Se me había olvidado, mis hermanos, que una manera en cómo podemos ver la manifestación del poder de Dios es reconociendo efectivamente que más no podemos. Rendirnos al Señor, así de simple como lo digo, implica entregárselo a Dios. Prueba la siguiente vez, la siguiente ocasión en que te encuentres en una situación intimidante, difícil, y reconozcas que has hecho esto, aquello y no logras nada. Recuerda que es una buena situación para que la entregues a Dios, para que te rindas a Él y Él pueda manifestar su poder en tu vida. Primera de Pedro 5:7 así lo instruye, así nos aconseja el apóstol Pedro. En Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Cristo, porque Cristo tiene cuidado de nosotros. Solo cuando nos rendimos al Señor, según los textos que en este momento hemos considerado, permiten la manifestación del poder de Dios. Leí una frase hace algún tiempo y la retomé, se la comparto a propósito de esto, y la frase es esta: fe es tener el coraje de dejar que Dios tome el control. Fe es tener el coraje de dejar que Dios tome el control. Ríndete, rindámonos, no peleemos más, descansemos en Dios y dejémosle a Él los resultados. Esperemos en Él, confiados, porque hemos leído hasta este momento que Dios perfecciona su poder. ¿En dónde? ¿En mi fuerza? ¿En mi inteligencia? ¿En mis recursos vastos? No, en mi debilidad. Más adelante el apóstol diría: por eso me gozo en mis debilidades. Y cuando soy débil, entonces en realidad soy fuerte. Poder de Dios, espíritu de poder en nuestras vidas. Pero también nos ha dado espíritu de amor. Espíritu de amor. ¿Y cómo puede el amor hacer que se superen conflictos, que los ataques sean inoperantes? ¿Cómo puede el amor producir en mí un carácter firme? ¿Cómo puede el amor hacerme prevalecer? De 2 maneras, de 2 formas. En primer lugar, cuando nos sabemos
Cuando nos sabemos amados por Dios, lo natural es confiar en que todo lo que Él permite en mi vida tiene un propósito. Pero ¿con cuánta frecuencia a su servidor se le olvida esto? No sea usted. Todo lo que Dios permita en mi vida, bueno o malo, en ello hay obrando un Dios que me ama incondicionalmente y que está cumpliendo un propósito superior que es muy probable en el momento yo no lo comprenda. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Y cuando sabemos acerca del gran amor que Dios nos tiene, entonces la intimidación, la duda, la timidez, el temor tenderán a irse. Así lo enseña primera carta de Juan, vaya conmigo, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Primera de Juan 4, 16 al 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Aquí nos habla el apóstol Juan, el apóstol Juan, pero involucra a la comunidad creyente de cristianos. Está hablando en plural, pero en primera persona. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Incluso, eso lo digo yo, incluso en el día del juicio, que es el momento donde más confianza debemos tener en el amor de Dios. Pues como Él es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Ahí está, recordándonos el apóstol, uno de los grandes propósitos por los cuales Dios nos salvó, ser como Cristo Jesús. Pero versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el amor de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. El que se sabe amado por Dios no experimenta el temor. El problema es que lo olvidamos con frecuencia y por eso el temor nos gana. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Bueno, apúntenme en la lista, se los confieso. Más frecuente de lo que yo quisiera, se me olvida que Dios me ama y me tiene asido de su mano. Y cuando me pasan cosas negativas desde mi perspectiva, pero en la perspectiva bíblica no nos pasan cosas malas, porque a todo lo que nos ocurre a los cristianos, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Pero cuando se me olvida que Dios me ama, como está diciendo este versículo, entonces, ¿qué dejo entrar a mi corazón? Miedo, intimidación, las debilidades me atrapan. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces yo le digo, Señor, reconozco que no he sido perfeccionado en tu amor y trabaja en mí para llegar a ese punto, en saberme tan amado como la Biblia dice que me amas. Porque cuando eso yo lo entienda y lo experimente, entonces el temor vendrá, me atacará y se me resbalará. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un tema toral, el amor que nos tiene el Señor. Ciertamente se dice, ¿saben ustedes a quién tradicionalmente le hemos llamado el apóstol del amor? ¿A quién? Al apóstol Juan. Pero a mí me llama la atención que en realidad quien más describe el amor de Dios en realidad es el apóstol Pablo, Y en el capítulo número 8, no busque el texto, me encanta esta frase y me deja considerar, y el Espíritu Santo, Señor, te pido me ayudes, me deja considerar el gran tamaño del amor que Dios tiene para mí cuando dice ahí en Romanos 8, si Dios el Padre ya nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las demás cosas para vivir? Si Dios ya me dio lo más preciado,
¿Qué otra cosa superior pudo habernos dado el Señor sino a su propio Hijo? Si Dios ya me dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar junto con Cristo todas las demás cosas para la vida? Y sigue diciendo a partir de ahí el capítulo número 8 de Romanos: nada nos puede separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, desnudez, espada, hambre, muerte, nada nos puede separar del gran amor de Dios. Pero, mis hermanos, no es suficiente el ejercicio mental que podamos hacer. Si Dios me ama, ya lo leí en la Biblia, lo creo. Eso no es suficiente. Necesitamos una obra del Espíritu Santo profunda en nuestro corazón que nos revele ese gran amor de Dios. Y es por lo cual oraba el apóstol Pablo ahí en registra Efesios. Busque por favor Efesios capítulo número 3 versículos 18 y 19. Efesios 3, 18 y 19 es por lo que oraba el apóstol Pablo. Él sabía por qué lo hacía. Pablo oraba muchas cosas por la iglesia, pero en esta oración del capítulo 3 de Efesios, él hace énfasis en algo muy particular. Dice el versículo 18: para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y comprendiendo las dimensiones del amor de Cristo por nosotros, dice enseguida el versículo 19: así serán capaces, serán así llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué los apóstoles estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo? ¿Por qué parece ser que no les importaba incluso morir por ello? Porque se habían amados por el Señor, se habían resguardados por ese gran amor del Señor. Así es que, mi amado, pidamos todos una revelación del amor que Dios tiene para nosotros. Orémoslo, tenemos que clamarlo como el apóstol Pablo lo clamaba por la iglesia. El amor a Dios, por otro lado, y a los demás, también es un blindaje, es una capa protectora, porque el amor de Dios, además, cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Estoy yo hablando de que Dios nos ha dado también espíritu de amor, y estoy comentando acerca de cómo ese amor nos puede ayudar a superar conflictos y vencer debilidades y la intimidación. En primer lugar, he dicho que cuando nos sabemos amados por Dios, entonces vivimos confiados. Pero también, mis hermanos, cuando ejercemos el amor de Dios hacia otros, eso es un caparazón, es un escudo protector. Dice la Escritura que el amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. El amor de Dios nos permite cubrir las faltas de otros hacia nosotros, para que en lugar de odio, rencillas, entonces pueda haber paz en nuestro corazón para con nuestro prójimo. El amor de Dios, y el amor de Dios hacia otros particularmente, es lo que nos da la capacidad para vencer el mal con el bien. Así dice Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ese ejercicio del amor hacia otros, repito, insisto, es una gran capa protectora a nuestro corazón. Y entonces los dardos de fuego del maligno, de intimidación, de duda, de temor, de incredulidad, quedan protegidos, o más bien quedan nulificados cuando hay amor de nosotros por otros. Solo por medio del amor de Dios hacia otros, mis hermanos, es que podemos amar al que nos aborrece, orar por el que nos critica, bendecir al que nos ha hecho daño. El amor de Dios es lo único que nos da la capacidad de soportar con paciencia las debilidades, los defectos de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, de las personas que conozco. Cuando el Señor entonces dice: yo te he dado espíritu de amor, cuando nos sabemos amados por Dios y cuando amamos a otros a pesar de lo que nos han hecho, eso es poderoso. Y ahí Satanás no podrá hacernos ningún daño. Pero el versículo
que estamos hoy considerando termina diciendo que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio. Dominio propio significa autodisciplina, control de uno mismo. El dominio propio es esa capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestros pensamientos, emociones, actitudes y no que éstas nos controlen a nosotros mismos. Dominio propio es saber someternos a Dios. Saber someternos a Dios. Recordemos los problemas de Timoteo. Él estaba intimidado por enfermedades, por falta de respeto que le tenían por ser ministro joven. Estaba siendo confrontado por falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas a la iglesia. Estaba intimidado por la persecución que ya estaban sufriendo los cristianos en ese tiempo. Estos eran problemas reales. Pero la batalla que Timoteo enfrentaba estaba principalmente llevándose a cabo no en las circunstancias difíciles que él enfrentaba, sino esa batalla estaba ocurriendo en su interior. Como un escritor escribió, un título de un gran libro, el campo de batalla es la mente. Repito, los problemas de Timoteo y los nuestros también son reales, existen. Las dificultades no son inventadas, no son imaginarias, ahí están. Pero el principal campo de batalla no ocurre fuera de nosotros, ocurre dentro de nosotros. El miedo, el desánimo, las dudas, la autocompasión son producto de pensamientos enfocados más en los problemas que en Dios. Pero el que sabe dominar sus pensamientos y los somete a Dios por la obra del Espíritu Santo, ha empezado a ganar la batalla. Proverbios 4:23 dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo me da la capacidad para pensar lo que estoy pensando. Esa es una habilidad que definitivamente tenemos que aprender a desarrollar y ejercer con eficacia, mis hermanos. Pensar lo que estoy pensando. Cuando terminemos la reunión y cuando tenga oportunidad en el transcurso del día de hoy, observe sus pensamientos. Y va a llegar a una observación bien evidente, sencilla, que de acuerdo a lo que usted está pensando, usted está sintiendo. Y de acuerdo a lo que usted está sintiendo, usted está actuando. Y gran parte de las cosas que usted está aquí elucubrando en sus pensamientos, imaginando, gran parte de ellas son negativas. Hay esa tendencia natural en los seres humanos. Tendemos a pensar más lo negativo que lo positivo. Es parte de nuestra naturaleza caída. Pero qué hermoso es que el Señor nos dice: yo te doy espíritu de dominio propio. Tienes capacidad de pensar lo que estás pensando y sujetar esos pensamientos al control y dominio del Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, por eso repito, dice el texto, guarda tu corazón. Bíblicamente hablando, el corazón es el centro de los pensamientos y por ende de las emociones y la voluntad, de las actitudes. Y en otro proverbio nos dice que cuál es su pensamiento en su corazón, así es la persona. Somos lo que pensamos. Pero repito y termino con esto diciéndoles que el Espíritu Santo, y de hecho es un fruto del Espíritu o una expresión del fruto del Espíritu, es que nos da dominio sobre nuestro ser interior, para que el enemigo no nos juegue o nos haga pasar ahí juegos mentales destructivos. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Te quiero formular una última pregunta en esta mañana y es esta: ¿qué tanto experimentamos, me incluyo, cotidianamente, obviamente en nuestras vidas,
la realidad del versículo que hoy hemos considerado. ¿De qué lado estoy? Porque aquí se nos ha contrastado dos clases de espíritus: un espíritu de cobardía, un espíritu intimidante, un espíritu limitante, un espíritu que tiene muchos hijos, ¿verdad? Frustración, duda, miedo, etcétera, hasta enfermedades, como fue aparentemente el caso de Timoteo. ¿Qué es lo más frecuente en mi vida? ¿Está operando este espíritu de intimidación en mí? O por el otro lado, la gran bendición, grandes condiciones y facultades que tenemos de parte del Señor, que Dios basta y generosamente nos da. Del otro lado está un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. ¿De qué lado estamos? No, yo me encuentro en medio, pastor. Es uno u otro. Inclina tu rostro en tu lugar y vamos a hablar con Dios sobre ello. Espíritu de cobardía, espíritu de intimidación versus espíritu de poder, amor y dominio propio. Habla con Dios, habla con el Señor. Señor, yo reconozco yo estoy elevando una oración en forma general, tiene mucho que ver conmigo, por supuesto, tratando de ayudarte, pero tú tienes que hablar con Dios, cosas particulares, específicas. ¿Qué tiende a gobernar tu vida? ¿Espíritu de cobardía o espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Por cuanto el Espíritu Santo habita en ti, claro que puedes moverte en esa dimensión del poder, el amor y dominio propio. Pero cuando dudamos del amor de Dios, cuando no creemos que ese poder puede obrar en mi vida, cuando tiendo a dejar que mis pensamientos sean gobernados por las circunstancias adversas, inmediatamente me muevo al espíritu de cobardía, a su influencia, a su control. Pero cuando comienzo a creer que el Espíritu Santo me dota de tal poder, cuando comienzo a entender por una obra del Espíritu Santo el gran amor que Dios tiene para mí, cuando empiezo a saber someter mis pensamientos a la dirección del Espíritu Santo, ahí vamos a encontrar libertad, ahí vamos a encontrar gozo, ahí la esperanza se va a renovar, ahí las dudas se van a disipar, ahí los miedos se van a ir, ahí el Señor empezará a manifestar grande obra en nosotros. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Este domingo hemos meditado en ese pasaje, un versículo pequeñito que contiene tan grandes verdades. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos las haga entender, pero aplicar en nuestras vidas. Y los desafíos que estoy atravesando en este momento en mi vida, puede ser mi matrimonio, puede ser mi salud, puede ser mi economía, puede ser un ámbito laboral, puede ser un tema relacional con otras personas. Cualquier desafío y conflicto que esté enfrentando, Señor, yo te pido en esta hora que se manifieste en mí espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces, por tu gracia, pueda yo prevalecer, pueda yo avanzar, pueda yo levantarme con libertad, con un espíritu libre, con un espíritu que disfrute el gozo, la alegría en Cristo, la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza renovada, aún la sanidad del cuerpo. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Sigue orando en tu lugar. Vamos a ministrar el nombre del Señor. Vamos a adorarlo por un tiempo más este domingo. Pero tú sigue hablando con Dios.
trata de aplicar este versículo, este texto, a condiciones, situaciones muy particulares de tu vida. Y mientras vamos acá al frente a adorar al Señor, y mientras vayas tú avanzando en tu oración y sintiendo el deseo y la libertad de hacerlo, vete poniendo de pie con nosotros y vamos a adorar juntos. Aleluya, tu nombre. Recibe, Señor, alabanza y adoración, Dios. Maravilloso Jesús, Milagroso Señor, solo llena este lugar con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. lo que harás en mí. Sí, Señor, creemos en ti. Lo que harás, tú harás, tú harás, tú harás, Señor. Aleluya. En mí recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Dile Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén, gracias. Qué gusto nos dio que nos hayas podido acompañar este domingo. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición a tu vida. Y si así fue, te invitamos a que lo compartas con los demás para que la palabra de Dios siga impactando vidas. Te esperamos el siguiente domingo. Que Dios te bendiga.